revisando lo que reportan corresponsales que estuvieron al tanto del juicio, como David Brooks, corresponsal del periódico La Jornada, que escribe: en una escueta orden, el juez Brian Cogan informó que después de revisar materiales sometidos por los abogados defensores, encabezados por César de Castro, en apoyo de su petición de aplazar la fecha de la sentencia, y cito, la Corte determina que el acusado ha mostrado buena causa para la extensión solicitada y establece que la sentencia será dictada, pero hasta el 1 de marzo de 2024. Pues mira, desde la trinchera periodística, ojalá que esto sea en torno a aquello que hemos mencionado, querida Nancy, y que tú y yo advertimos cuando una de las fiscales en el juicio, en sus argumentos finales, señalaba que ante los miembros del jurado, no se vayan a creer el cuento de este señor de que es uno con muy mala suerte y que todo mundo se pone de acuerdo para declararlo, señalarlo como corrupto. No, arriba de él y abajo de él hay personajes también que son culpables y que han formado parte de esta red de corrupción. Palabras más, palabras menos, seguramente tú recordarás, Nancy. Y bueno, una buena causa para que el juez Brian Cogan les dé más tiempo y que puedan en algún momento los defensores pedir con base un nuevo juicio, pues sería que hay información de la gente de arriba. Por ahí va la cosa, creo yo, tratando de analizar esto que tampoco es del otro mundo, es parte de estos procesos mediáticos, políticamente intensos, en fin, estos juicios contra personajes que resultan relevantes, muy relevantes, Nancy. Sí, Vicente, y sobre todo esta parte que señalas que sí nos llamaba la atención justo cuando estábamos allá cubriendo este juicio contra García Luna. Estuvimos, digamos, en el último tramo, que fue uno, yo considero, de los más intensos de todo lo que se vivió en esas horas o en esos días más bien del juicio contra García Luna, donde se decía que ni modo que justo tuviera tan mala suerte que todo un gobierno, es decir, el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía específicamente, estuviera conspirando contra García Luna, ¿no? Y también las agencias, porque no hay que olvidar que todo el juicio estuvieron presentes las agencias, estaba ahí presente la DEA, seguramente estaba la CIA, aunque pues a esos nunca los identificamos, pero había también personal de la ATF, porque era muy relevante para ellos pues esta circunstancia. Incluso no sé si recuerdas, Vicente, pero ya el día que el jurado tuvo su veredicto, minutos antes de que se diera este veredicto, pues empezó todo el fervor o sí, digamos como la efervescencia en el salón y afuera de donde estábamos, de este juzgado, de esta corte, porque estaban llegando muchos marshals y también otros funcionarios que no habían estado presentes a lo largo de los días, que no era común verlos, pero sí sabíamos que ahí estaba la de la DEA, estaba la de la ATF o el de la ATF, pero ni modo que todas estas instituciones, instancias, pues estuvieran conspirando contra García Luna, o sea, y esta otra parte que también mencionas y me parece muy relevante recordarla para la audiencia, pues tiene que ver con la estructura de Genaro García Luna. Primero, pues sí, este señalamiento de la propia fiscalía que decía en esta estructura criminal o presuntamente criminal de García Luna, pues él, aunque aparezca la cabeza en los gráficos, no es la cabeza de esta organización, en una clara referencia hacia el expresidente Felipe Calderón o en su momento hacia el expresidente Vicente Fox, ambos del Partido Acción Nacional, y también recordar que muchos de los que están abajo, particularmente los casos de Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, pues estos personajes están en la cárcel, o sea, ni modo que toda la estructura estuviera podrida y ahora resulta que el único inocente y que no sabía nada era García Luna de cómo se tomaba por parte del crimen organizado el
todo el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pudieran descargar los aviones, que la Policía Federal en aquellos años servía prácticamente de taxi para el cártel de Sinaloa, llevándole pues todos estos cargamentos de droga, etcétera. O sea, ni modo que todo eso se hubiera inventado, ¿no? Y ahora resulta que hasta Ramón Pequeño y quizá Luis Cárdenas Palomino y otros de sus colaboradores también son inocentes, porque en realidad nunca pasó lo de la sociedad con el cártel de Sinaloa, cuando todos los indicios apuntan y datos duros, pues, a que siempre se benefició a esta organización criminal encabezada por el Chapo Guzmán. No olvidar, justamente estas dos partes importantes en el juicio contra García Luna, que llevan además al jurado a determinar que es culpable. Yo me acuerdo que en aquel momento a mí me parecía pues un desatino de parte de la Fiscalía no conocer a profundidad todo el tema de México, porque se concentraban más en los datos que tenían que ver con el tráfico de cocaína y cómo lastimaba a la sociedad. Específicamente se refirieron en varias ocasiones a los jóvenes de Brooklyn, de todo Nueva York, de Manhattan, etcétera, donde ellos pues eran víctimas de todo este narcotráfico, ¿no? De la propia drogadicción, de las secuelas de la drogadicción, incluso de la muerte. Y yo decía, pero es que se concentren también en lo importante, que es todo el daño que se le hizo a la sociedad, al pueblo de México, ¿no? Porque pareciera que aquí en México pues no hubieran muertos, que no hubo toda una serie de masacres, etcétera. Pero después comprendí cómo se estructuró este juicio, pensando pues sí justo en que las evidencias que tenía que tener el jurado pues eran las que tocaban más a su tema, ¿no? A su vida cotidiana, porque finalmente son personas que no necesariamente conocen cómo está la situación mexicana, y que pues muy pocos de ellos quizás sintieran empatía o no todos tuvieran esta empatía con los mexicanos. Entonces sí me parece que la aportación de pruebas estuvo siempre del lado de la Fiscalía y no del lado de García Luna, incluyendo esta última parte de que él no subiera al estrado, que no subiera al banquillo de los acusados, porque no tenía la capacidad de defenderse a sí mismo, no tenía autoridad moral, estaba totalmente desacreditado, y la única testigo que subió por parte de la defensa, no hay que olvidarlo, fue su esposa Linda Cristina Pereira, de quien ahora se sabe pues ya existen fichas rojas para buscarla en 180 países a partir de la solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la República de aquí de México. Y en ese contexto, pues recordar que lo hizo pues cometiendo perjurio totalmente, y que ahí también me parecía indignante que la Fiscalía no tuviera mucho conocimiento para decirle, oiga, esto que está diciendo de que sus casas las adquirió con créditos de Infonavit, con crédito de la banca privada e incluso con mucho esfuerzo y cheques de finiquitos de su trabajo en el CISEN o de seguro de separación individualizada cuando estuvo al frente de la AFI, es imposible, o sea, que lo hubiera alcanzado para todas esas residencias, ¿no? O que le dijeran también todo el tema de que era inverosímil que ella misma dijera al mismo tiempo que estaba en una situación de mucho riesgo desde que García Luna asumió la AFI, y que traían seguridad de ella, sus hijos, todo el tiempo, y que al mismo tiempo rentaba su patio de su residencia para hacer fiestas infantiles. O sea, ¿cómo? Es incongruente decir que tienes mucha seguridad, pero al mismo tiempo metes a extraños a tu casa para financiar tus negocios, o que a partir de una papelería, que no es exactamente las Gelatinus de Xochitl Gálvez, ellos hicieron su riqueza, ¿no? Pero me parece que todo tenía una secuencia en el contexto en el que estaban, que es el de Estados Unidos, y pues al final aportaron las suficientes evidencias para que el jurado fuera un veredicto unánime. Es que eso tampoco debemos olvidarlo, Vicente, que todas las personas que participaron se pusieron de acuerdo.